Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Nueve de la mañana, 8 de la mañana en Canarias, y tenemos con nosotros a don Javier Venegas. ¿Qué tal está usted, don Javier? Muy buenos días, don Luis. Nada, aquí atento a lo que estabais comentando de Andalucía. Veo que tiene usted ahí un libro que se llama La Guerra Invisible, que creo que ha escrito un tal Javier Venegas. Sí, me parece que lo he escrito yo, entonces sin darme cuenta. Enséñele usted a cámara, por favor. ¿Dónde está? A ver. La cámara, pues, allí. Allí. Sí. Publicado por Disidentia, y que trata sobre la amenaza fundamental que en estos momentos tiene el mundo occidental, que no es el calentamiento global, no. Ni siquiera Juanma Moreno. Ni siquiera Juanma Moreno, no. Sino que es China. Sí, China y nosotros. China y nosotros. ¿Por qué invisible esa amenaza, don Javier? Porque no adopta... Es decir, vamos a ver, me gustaría empezar por el principio. Durante muchos años nos dijeron que, bueno, pues que China acabaría pareciéndose a Occidente. Es decir, que la apertura de los mercados traería una apertura también de los regímenes chinos, como el chino, especialmente el chino, y que el globalismo, la globalización, acabaría diluyendo las diferencias políticas, ¿no? De hecho, esa fue un poco la apuesta de Kissinger, ¿no? La apuesta en general, no solo de Kissinger, es una apuesta de largo plazo. Yo creo que es en general una apuesta que Kissinger pudo haberla verbalizado y la pudo haber estructurado un poco mejor, pero yo creo que es en general la apuesta la que cosa se ha era, hecho. si se hacen un poco capitalistas, inevitablemente el liberalismo político terminará triunfando en China. Más que liberalismo, porque aquí tiene sus propiedades, es un país muy especial, particular, pero sí una apertura, una cierta apertura, ¿no? Y hasta 2012 parecía que podía ser, hasta 2011, hasta que llega Xi Jinping, ¿no? No, o sea, el Xi Jinping es una vuelta de tuerca. Aquí en el libro se analiza bastante, pero aquí la bofetada de realidad fue en 1989, es decir, muy prontito, cuando ocurre lo de la plaza de Tiananmen. Lo que ocurre en la plaza de Tiananmen, que supuso también durante un tiempo, y es verdad, un repudio de China a nivel internacional, un cierre de filas frente a China, pero no supuso un cambio de fondo. Entonces, esa idea de que China, cuanto más próspera y rica fuera, más se occidentalizaría, pues sabe que, don Luis, que ha ocurrido justamente al revés. Es Occidente el que se ha sinizado, ¿no? Sí, es el Occidente el que se ha sinizado, y es la guerra invisible, porque es la guerra invisible de China, porque no adopta las formas clásicas de poder, no vamos a ver realmente una ocupación de ejércitos, ¿no? ni una ocupación militar, ni vamos a ver tampoco una expresión muy cruda del poder en sus formas visibles, como es la censura a nivel global, la ideología vendida de forma tosca. No, es mucho más sutil, y el libro se remonta al Berlín de los años 20, a un personaje, es por donde empieza, a un personaje... Berlín, 1920, sí, porque es el método que está empleando China. ¿Quién pare ese método en 1920? Wilhelm Jusenberg, que es un comunista, un tipo muy listo, que entiende que Occidente es una sociedad demasiado sofisticada como para imponer el comunismo de una forma tosca, ¿no? Como la revolución del proletariado, nada, sí, eso no... Sí, que solo eso funciona con gente muy desinformada o las masas desinformadas, pero que Occidente tiene una élite mucho más sibarita, mucho más atraída por cuestiones morales, por cuestiones más elevadas. Entonces, Wittenberg es un tipo listo, construye lo que él mismo llama el club de los inocentes, que es... Entonces, él lo que empieza a vender son ideas que parezcan moralmente aceptables, elevadas, que sean atractivas, y convence a un montón de intelectuales, entre ellos Ernest Hemingway, e incluso Albert Einstein, pues que son ideas tan positivas para la sociedad, un progreso, las vende como un progreso
muy humanista, que les convence de que son ideas de los propios intelectuales, porque las ven elevadas y las incorporan como suyas. Ejemplo, el pacifismo. ¿Quién no va a estar en contra del pacifismo? Pero claro, cuando el concepto de pacifismo se lo apropia pues algún régimen totalitario, y entonces lo que hace es dedicarse a fomentar el pacifismo en el sistema capitalista, en el adversario, pues entonces se convierte una idea que es buena en un arma de destrucción, ¿no? Pues ese método, que es un método bastante funcional, la verdad, muy exitoso, no muere con Münzenberg, que es un hombre que muere en circunstancias bastante siniestras, ¿no? Igual que fue un poco su vida. Hay dos versiones, ¿no? Que lo asesinaron los propios nazis, otro que lo asesinó Stalin, es decir, porque ambos se la tenían jurada, pero el método de Münzenberg no muere con él. El método de Münzenberg se queda en el cajón, y como el libro va explicando, por ejemplo, esa idea de vender conceptos elevados, y conceptos que son fácilmente asumibles, y esa forma de mover el foco, ¿no? Entre lo que no se prohíben las cosas que uno quiere decir, sino que se mueve el foco hacia aquellas que se deben decir, y las otras quedan poco a poco arrinconadas. Pues, por ejemplo, lo podemos trasladar perfectamente a la transición energética, que es uno de los elementos que el libro aborda, y sobre todo aborda la mecánica extraordinaria con la que esa transición energética, que está dando tanto poder a China y tanta dependencia a Europa especialmente, pues es una idea que la gente mira mucho las universidades, pero hay que mirar a los think tanks. Y ahí el libro explica uno de los think tanks fundamentales de la introducción de todas estas normativas de la transición energética, la jerarquía además moral de una serie de inversiones, ¿no? Es decir, se puede invertir en paneles solares, pero no en prospecciones petrolíferas. Es decir, a través de un think tank especialmente espectacular, que está, ¿qué es? IDDRI, el libro lo explica, está en París, y donde casualmente investigando, el libro lo pone, pues nos vamos a encontrar que allí hay un equipo de trabajo, unos investigadores, científicos, académicos, que todos ellos cooperan para establecer una transición hacia carbono, emisiones cero de carbono, y que casualmente yo, tirando del hilo dentro del propio think tank, me encuentro con una cantidad de nombres chinos que alucinas. Bueno, es decir, y aquí el libro también explica por qué eso, dice, bueno, pues serán académicos chinos, ¿por qué no van a cooperar? Es decir, no hay nada ilegal, es algo normal. La cuestión es entender luego cómo funciona el propio régimen chino, es decir, cuál es la filosofía del régimen chino, que es completamente distinto a cualquiera que conozcamos. Se dedican a decirle a Occidente, chico, tienes que dejar de emitir carbono a la atmósfera porque nos vamos a chicharrar todos. Y luego, mientras tanto, China abriendo 2 centrales de carbón cada semana. Pum, exacto, pum, pum. Exacto. Es decir, lo estamos viendo ahora mismo con lo del estrecho de Hormuz, que en realidad el precio del petróleo no se ha disparado tanto como era de prever, por la sencilla razón de que China no está teniendo esa demanda que venía de Irán, ese petróleo que venía de Irán, pues no lo está sustituyendo por ahora con otras compras en otros lugares. ¿Por qué? Por muchas razones, algunas de ellas no tan estupendas como puede parecer, pero una de ellas es la cantidad de procesadoras, o sea, de centrales térmicas de carbón o de industria para elaborar los derivados del petróleo, pero a través del carbón. Es lo que está haciendo el China. petróleo sintético, sí, plásticos, poliestilenos, todo este tipo de materiales que son indispensables para la industria y para la vida, lo están sacando de allí. Eso del petróleo sintético es especialmente relevante porque solo ha habido 3 veces en la historia que un país se ha puesto a abrir centrales de petróleo sintético, que básicamente es, si tienes mucho carbón, puedes, mediante un par de métodos que inventaron alemanes en los años 1920, puedes transformarlo en petróleo. Lo que pasa es que es más caro que extraer el petróleo ya hecho de la tierra, ¿no? Entonces, ¿en qué circunstancias puede tener sentido que tú fabriques petróleo sintético? Pues cuando tú no tienes petróleo propio y temes que alguien te pueda boicotear las compras. ¿Quién lo hizo? La Alemania nazi. Hitler abrió, como me parece, fueron 42 plantas de generación de petróleo sintético. La Sudáfrica, sometida al bloqueo por el apartheid, también abrió fábricas de petróleo sintético. Y
y ahora China las está abriendo también como si no hubiera un mañana. Sí, porque además tienen una ventaja, que es ellos tienen unos costes laborales muchísimo más bajos, el precio del petróleo también está más alto, lo cual la diferencia, el gap entre el coste de elaborarlo, ese tipo de productos con carbón a elaborarlo con petróleo se acorta, y además ellos tienen una industria masiva, entonces los costes, la economía de escala es buena para ese tipo de operaciones. El libro también tiene una parte 3, tiene 4 partes, pero la parte 3 es exclusivamente sobre España, que se titula La anomalía española, porque es una anomalía colosal, y de la que se habla demasiado poco, entre otras cosas, porque China no deja de ser una superpotencia con mucho dinero y con mucha voluntad de inversión. Que también tiene trampa. El libro también explica, cuidadito con la inversión china, cuidadito con lo que está ocurriendo en España con China, porque ahora mismo podemos ver en las noticias que están ocurriendo cosas impensables hace unos años. Por ejemplo, que líneas enteras de factorías, de fábricas alemanas, en el propio corazón de Alemania, estén básicamente subcontratadas por marcas chinas. Porque la transición energética ha llevado a una situación de quiebra sistémica de la industria europea, y lo que están haciendo los alemanes es decir, bueno, pues vamos a salvar empleos. ¿Cómo podemos salvar empleos? No tener que despedir a todo el mundo, pues simplemente es subarrendando o de alguna manera haciendo joint ventures con marcas chinas o empresas chinas. En España está ocurriendo también. Foren Almusafes va a empezar a fabricar bajo su propia marca, en esencia, vehículos que internamente son prácticamente chinos. Y esto tiene un efecto brutal, y el libro lo va a explicar, porque acuérdese de Don Luis, de aquella época en la que desde las instancias más elevadas de nuestra tecnocracia se nos decía que fabricar era una cosa ya de pobres, ¿no? Era algo muy sucio, y que había que ir a la terciarización de la economía, al sector servicios, que era la parte, digamos, de más valor añadido de cara al futuro. Bueno, eso ha sido un error garrafal, porque China ha comprendido algo mucho más antiguo: quien controla la producción controla la dependencia, y quien controla la dependencia controla a los demás. Y esa es la que estamos. Respecto al libro, estudia muy bien, también analiza muy bien el papel de España, como digo, que es una plataforma. Una vez que Orbán pierde las elecciones, que era un buen aliado de China en Europa, España pasa a ser la plataforma fundamental de la inversión china, de la proyección de China en Europa. Es donde más se está volcando. Hace un repaso de las claves de la visita, que es para mí una visita más enigmática y por otro lado más reveladora de las 4 que ha hecho de Pedro Sánchez a China, que estuvo allí en la Gran Casa del Pueblo con Xi Jinping. La Gran Casa del Pueblo es un eufemismo, porque allí el pueblo no pinta nada, es decir, es la Gran Casa del Partido Comunista, y donde Pedro Sánchez quedó alucinado y maravillado por un sistema político, por un modelo en el que realmente no hay contrapesos al poder, ¿no? Es decir, ahí el que tiene el poder lo tiene todo. Si bien, eso le mola a Sánchez, ¿verdad? No, salió ver aquel... ¿Y de dónde hay que firmar? Exacto. Ver aquel edificio con aquellas columnas colosales, infinitas, saliendo allí y tal, diciendo con Xi Jinping aquel despliegue. Yo creo que a Sánchez ya le ha convencido del todo, ¿no? Ya estaba convencido, porque el libro también lo va a explicar. Hombre, tiene quien convencerlo. Sí. No, es que es un lo vemos desde un punto de vista oportunista. Sánchez es un oportunista y se agarrará a cualquier oportunidad que le surja táctica. Pero la relación de España con China no es oportunista solamente, es una relación, es una operación de largo plazo. Es una operación que lleva ya bastante tiempo, más de 2 décadas en funcionamiento, desde José Luis Rodríguez Zapatero, que firma aquel convenio estratégico, que no es un contenido, no tiene un contenido vacío, sino que está lleno de iniciativas reales sobre el terreno. Y lo que hace Pedro Sánchez con esa visita es dar un paso más en esa relación, porque él ya habla de una consolidación de esa relación. Hablamos de Huawei, aparece en el libro Huawei, y la terrible y brutal presencia de Huawei en España, y digo brutal porque tiene un acceso a una serie de sistemas de seguridad nacional, bueno, completamente que nos salieron a mirar alucinados. Acabo de leer ayer, me parece que era cuando salía la noticia de que Huawei va a analizar los resultados de las pruebas genéticas de 800.000 españoles
yo lo vi y dije, bueno, ¿a dónde puedo ir para decir que no doy permiso para que se entregue al gobierno chino mis datos genéticos? ¿Qué leches, no? Porque no sé qué leches es lo que van a hacer. No, dicen que simplemente son los componentes, los servidores y el sistema, y que una monitorización y el control está en el gobierno español. Pero bueno, Ya me quedo tranquilo. Lo seguimos estropeando. El libro también va ahí. Yo creo que es un libro, no es porque lo haya escrito yo, que también, pero yo creo que es un libro imprescindible, porque está muy desviado el foco realmente de lo que está pasando en España. Don Javier, aparte de que escribe como Los Ángeles, luego pues analiza los temas enormemente a fondo. Entonces... gracias, pero mi trabajo me cuesta, y hay una labor de prospección profunda. Por ejemplo, en Huawei he estado investigando los orígenes de la empresa, quién es su fundador, qué psicología tiene, que es Ren Zhengfen, es el fundador y el CEO actual, el presidente de la compañía. Es un tipo que viene del Ejército Popular de Liberación, o sea, el Ejército Popular chino. Él se alista en el cuerpo de ingenieros, desde el principio trabaja en proyectos relacionados con la cuestión industrial, y es un tipo que dirige una empresa que, entre otras cosas, tiene... Hablando de que vamos a controlar los servidores de Huawei porque nosotros tenemos la llave, habla de una investigación muy reciente en Estados Unidos por expertos independientes. El libro lo explica paso a paso, de cómo, examinado los equipos que había en Estados Unidos de Huawei, más del 50% tenían puertas traseras. Es decir, puedes tener un error de software, pero realmente ese porcentaje de vulnerabilidades, que son en realidad puertas traseras que alguien tiene la llave, es completamente inusual, no se da en ninguna circunstancia, ¿no? Y aparte de todo, pues Huawei es una empresa que en un momento dado tiene, y el libro va explicando paso a paso, tiene auténticas situaciones chuscas, narices, incluso de robar a un operador, creo que es alemán, ahora mismo no me acuerdo, incluso de entrar, y tenían un robot que llaman Tapi, que era un robot de telefonía móvil, incluso colarse donde estaba ese robot y robar piezas para copiarlas. Y una cultura empresarial, que también hay una sentencia en ese sentido en los tribunales norteamericanos, de que esta empresa no es que tuviera ciberpiratas o cosas así, o expertos en la materia del espionaje industrial, sino que incentivaba que sus propios empleados, así indiscriminadamente, hicieran espionaje industrial. Es decir, era la cultura de la empresa. Es decir, y este hombre es el que le dice a Xi Jinping: no te preocupes porque mi empresa se ha comprometido con el Partido Comunista Chino a llevar adelante todas las políticas del Partido Comunista Chino en cuestión tecnológica. Es decir, eso no es una declaración, la viste como una declaración, digamos, de CEO, del mundo empresarial, pero en realidad es un soldado de Xi Jinping poniéndose firmes, ¿no? Y esa es la compañía que opera aquí. Y hay muchas contradicciones y muchos hitos en esa parte 3 que yo creo que es clave, y sinceramente me parece asombroso. Yo creo, claro, que el poderoso caballero es don dinero y mucha gente pues no habla mucho. No vamos a hacer spoilers, porque lo que tiene que hacer es comprárselo a la gente. La Guerra Invisible, autor don Javier Venegas, editorial Disidentia. Está en Amazon.com y .es, y lo tenéis en ebook y en papel. Pues no vamos a hacer spoilers, pero supongo yo que analiza usted en el libro la duda fundamental. ¿Por qué hace Sánchez lo que hace? ¿Por qué no se entrega a China? Porque no solo Sánchez, es decir, es el Partido Socialista. Y no es solo el Partido Socialista, hay una connivencia, hay una mirar hacia otro lado, en general, digamos, en la política española. ¿Por qué? Porque todos los políticos quieren hacer anuncios de que abren una factoría, aunque sea de Chichinabo, en un lugar, y lo que quieren es el anuncio y la propaganda del momento, sin ver las consecuencias. Explica aquí el libro también cuál es el modelo industrial chino de cara al exterior. Es decir, lo que está haciendo China, y hay ejemplos, los pongo por ejemplos, por casos, con nombres, lugares, fechas, que en realidad China está convirtiendo a Europa en una especie de nave industrial. Es decir, ¿qué significa esto? Que nos alquilan como nave industrial, instalan sus fábricas, traen sus componentes de China, y aquí a lo sumo lo que están contratando son, por así decir, braceros, ensambladores. Es decir, no hay ninguna aportación a la cadena de valor.
No es como Volkswagen cuando vino aquí a España, que formaba a nuestros jóvenes ingenieros, y de hecho españoles acababan siendo directivos de la propia compañía, y venían casi todos o de la cuestión de comunicación o básicamente de la ingeniería, eran ingenieros. Los formó y dio generó aquí un cuerpo de ingenieros del sector del automotriz muy bien formado. China no. China tiene tiene una serie de leyes en su propio país. Tiene 4 leyes que operan en el sentido completamente contrario, y no 4 leyes menores. Son 4 leyes, digamos, casi como podríamos entenderlo a nivel occidental o español, sobre todo, como leyes orgánicas, ¿no? Las leyes fundamentales del partido. Exacto, en cuanto a los ciudadanos chinos en el exterior y la relación de los ciudadanos chinos con el Estado chino. Es decir, potencialmente eso llama, el libro le pone el nombre, que es el Frente Amplio. Es una filosofía en donde toda empresa, donde todo individuo, en realidad debe reportar y debe facilitar información al Partido Comunista Chino, en última instancia, ante cualquier requerimiento. El libro pone algún ejemplo de cómo eso en Occidente es mucho más difícil, y en cambio en China es, digamos, la tónica habitual. Eso significa que básicamente, pues lo que usted dice, van a manejar nuestro ADN, bueno, pues la información va a ir en una única dirección. Queramos o no, tengamos Don pruebas. Javier, ¿el gobierno chino cree que los seres humanos tienen derechos previos a estar en sociedad? No. Pues entonces no podemos hablar con ellos. No podemos seguir hablando con ellos. Es decir, podemos seguir hablando y vamos a seguir hablando porque es lo que hay. Pero, sinceramente, no nos entenderemos. Hay un capítulo sobre... Porque, claro, si usted va a pensar, usted piensa sobre sus propios ciudadanos que no son portadores de derechos inalienables previos a vivir en sociedad o a vivir en un Estado. Si usted piensa eso, ¿qué va a pensar de mis derechos? El día que tenga que usted opinar o actuar sobre mis derechos, si los propios ciudadanos que usted tiene no tienen derechos. Bueno, se los otorga a usted. Porque ¿Y en función de qué se los otorga a usted? Lo invierten. Es decir, el Estado es el depositario de los derechos y el Estado defiende y tutela con el amor del Estado a cada ciudadano chino. Pues estamos jodidos, don Javier. Bueno, hay una parte interesante que es también cómo se ha infiltrado la comunicación china en todos los medios occidentales mediante convenios. Explico los convenios. ¿Te refieres a mediante dinero? Sí, acuerdos. Vale, sí. Perfectamente legales. No estoy hablando de nada ilegal. Pero de dinero. De dinero, lógicamente. Hablo de grandes... Han sido comprados. Sorprenderán algunos nombres de algunos medios nacionales e internacionales que han suscrito esos convenios. Sí. Sorprenderá también que las agencias de comunicación, las que venden contenidos a los medios, prácticamente las principales, francesas, españolas y de otros países, tienen convenio con una entidad que es china, que es una agencia, supuestamente agencia de comunicación, pero que es la parte de propaganda del Partido Comunista Chino, porque ahí en China hay que entender que los medios no fiscalizan al poder, los medios trabajan al servicio del poder. Por eso veremos constantemente esa típica noticia: China inventa un cohete que puede dar la vuelta a Marte y llegar en 24 horas, ¿no? Cosas de ese tipo de noticias tan estupendas. China por fin soluciona el problema de la moto que no se cae. China consigue no sé qué. Sí, como es lo de Cuba, tiene la mejor sanidad del mundo. No sabe cómo me apetece leer su libro. Pues yo voy a poner esta misma tarde. Porque además me gusta. Ya me dirá qué le parece. Me gusta mucho cómo escribe usted, don Javier. Muchas gracias. Y cómo analiza. De todas maneras, una de las cosas que ha dicho Javier, que es así, es el tema de China económicamente, es realmente para donde va es absolutamente irrelevante, pero es una economía que luego permee a la sociedad donde están ellos. Me refiero, tú si te fijas, y yo lo veo en mi barrio, que está además, está Hawái, y lo veo, hay mucha colonia china, que es, por otra parte, yo creo que es una de sus estrategias, nunca dan ningún problema. Entonces, pasan desapercibidos. Sus trabajadores son siempre chinos. O sea, tú no ves trabajadores. Hay alguno, pero da igual que te metas en un restaurante, que te metas en Huawei, que te metas donde quiera. No se suelen nunca relacionar con la gente de la cultura que está. Ellos se relacionan entre sí. En los préstamos no se los piden a los bancos españoles. Las empresas, por ejemplo, es que no voy a decir dónde, pero allí en mi barrio lo vi, que utilizan
para hacer los portes o los que traen el material son chinas, o sea, no son empresas españolas. Entonces, eso no permea. Entonces, cuando se habla de esa asociación estratégica con, por ejemplo, con Pedro Sánchez, solamente hay dos cosas que yo veo. Por una parte, el beneficio económico particular que sacan todos estos de los think tanks famosos que ya conocemos, que trabajan para China, que eso sí, pero no permea a la sociedad española. Y luego, por otra parte, que yo creo que Pedro Sánchez, conociendo cuáles son sus superpoderes, ¿no?, sus superpoderes de personalidad y psicológicos, yo creo que él le está haciendo el caldo gordo a China, pero no por un tema económico y porque España saque nada, sino porque yo creo que él personalmente cree que China le va a ayudar a mantenerse en el poder, porque lógicamente si yo fuera China no quisiera perder a Pedro Sánchez. Ahora mismo nos han metido un tío que es un caballo de Troya en la Unión Europea, en el mundo occidental en general, etcétera, y entonces él considera que China, con la propaganda, con la superioridad tecnológica, con las redes sociales, con los bots, con su influencia política, e incluso si algún día pasa algo en España que no queremos que pase, va a tener el apoyo político de China, que no es menor, o sea, es un apoyo muy importante. Lo mismo que ha tenido Irán hasta ahora. Entonces, yo hice una foto con inteligencia artificial que no saqué, pero que la tengo aquí en el teléfono, cuando se reunieron Putin, Xi Jinping y el de Corea del Norte, que le puse a él también en esa fotografía que suben ellos subiendo unas escaleras. Eso es lo que le gustaría a Pedro Sánchez. Entonces, él, yo creo que busca eso. Cuando China tiene sus planes, pero Pedro Sánchez también tiene los suyos, no nos vamos a engañar. Aparte Jaime, de que no va descaminado, pero es que va más allá. Bueno, Irán, el libro lo va desvelando en esa Pues no parte. nos lo cuente, porque yo también me lo voy a leer, porque me leí el otro tuyo, que era buenísimo también, uno de ellos, que no me acuerdo ahora cómo era el nombre, que tenía la tapa roja, ¿te acuerdas? Sí, la ideología. Yo soy el Invisible Man. O sea, bueno, pues es invisible. Pues eso. Una pregunta muy, muy concreta, Javier. ¿China juega con su pasado colonial para, digamos, tratar de cobrarse venganza en los tiempos actuales con Occidente? Tiene dos discursos. No, yo creo que simplemente es una voluntad de poder y que se ha exacerbado muchísimo con Xi Jinping. Fijaos, por ejemplo, lo hemos visto con la visita de Donald Trump. Es decir, la escenografía ha sido brutal. Es decir, es una demostración de que China conoce el método de Münzenberg. Es decir, no sé si específicamente por él, pero ha cogido ese método. Y lo que entiende China es que lo que importa en la realidad política son las percepciones. Es decir, los gestos, lo que se percibe, no el trasfondo. El fenómeno. Sí, es decir, hemos visto imágenes en las que constantemente Xi Jinping, que es un tipo que mide alrededor de 1,75, y Donald Trump creo que ronda en 1,90, en las que parecía o que medía lo mismo o que incluso medía más. Bueno, hay un detalle muy bueno de la visita, para que Marco Rubio se supone que está sometido a sanciones por el régimen chino desde hace años. Entonces, a este viaje dijo Estados Unidos que si no permitían entrar a Marco Rubio, ni de coña, no había viaje, con lo cual le han permitido entrar por el procedimiento de cambiarle el nombre, es decir, como si aquí decimos, ha venido a España de visita don Marco Nubio. No está en la lista de gente prohibida la entrada. Y luego, en las imágenes que sacaba la televisión china, donde se ve al grupo de americanos, no está Marco Rubio. Sí. Marco Rubio está tapado por un poste de la luz. Siempre toman el ángulo para que no se viera a Xi Jinping estrechando la mano a... Más sintomático fue cuando recibe a toda la delegación norteamericana y a todos les desea... Les da la bienvenida, menos a Marco Rubio, que no dicen ni pío Xi Jinping cuando le estrecha la mano. Se calla. Es decir, eso es la política de gestos. ¿Qué le ha parecido lo de que Trump y toda su delegación no hayan comido ni un grano de arroz en China? Se llevaron toda la comida desde Estados Unidos, sus propios chefs no han bebido ni agua mineral embotellada dada por los chinos. Han hecho más. Cuando iban subiendo al avión, el servicio secreto les pedía cualquier objeto que le hubiesen regalado, es decir, como si fuera un clip. A una bolsa de esas Faraday, lo que sea, y les quitaron todo. O sea, los quitaron, dijeron que cualquier regalo, lo que fuera, no podía subir al avión. Porque a saber qué conté. No, pero es que es normal. Hay imágenes que circulan también en redes que de verdad espero que parecen verdaderas, de las camareras en el acto de los discursos, después de los discursos de la cena o comida.
Sí, las camareras que están como si fueran androides entre medias de las conversaciones, Fíjate, te voy a contar. escuchando. Voy a contar una anécdota para que veáis esto que estamos hablando de cómo se someten los chinos en el exterior al poder del partido. En mi barrio, que os he dicho que hay una gran colonia china, uno de los... tenía un bazar, uno de los padres, y tuvo una hija que nació en España, se educó en España, hablaba español, era española, hablaba español como nosotros, ¿no? Y en cierta ocasión en la clase de mi hijo me pusieron una bandera nacional, una bandera española. Pues hubo que quitarla. Hubo que quitarla porque esta chiquita se quejó y dijo que le ofendía la bandera española, donde ella había nacido, donde ella vivía, donde ella recibía la educación, donde ella recibía la sanidad. Por supuesto, esos muchachos se fueron ya hace años al extranjero porque tienen otra particularidad, y es que ellos en el mismo negocio no se están mucho tiempo. A mí me han dicho, no sé si es así, puede ser mentira, esto seguro que es matizable, 5 años, y a 5 años se van a otro sitio, ahora ni siquiera están en España, ¿no? Pero no se sienten, ni se integran, ni se consideran. Que es verdad que no solo pasa con China, podemos hablar, por ejemplo, también de los marroquíes, que tampoco se sienten, aunque hayan nacido aquí, se sienten españoles. Bueno, si ni en Cataluña ni en el País Vasco nos sentimos españoles. Quiero decir que ese control que has dicho tú, esto yo lo he vivido en primera persona. O sea, es verdad que puede ser un caso y que hay en España una colonia amplísima. No, pero es que la clave es lo que estás diciendo. Pero es que no es... O sea, a mí me da la impresión de que es... muy integrado, o sea, incluso una persona de origen chino súper integrada, que además le guste este país y lo quiera, sí, y tal, y no tenga un especial afecto por el Partido Comunista Chino ni tal, pero en última instancia lo que existe es la coerción. La coerción. Sí. Hay mucha gente que tiene familia en China y el Estado chino no se anda con chiquitas. Es decir, lo que en última instancia está ocurriendo es que incluso esa persona sea persona perfectamente integrada, con un carácter espléndido, una persona maravillosa, y en última instancia es un rehén. Es decir, es una persona que va a obedecer en última instancia a lo que le indique el frente, ¿no? El partido, sí, el partido. El frente en el exterior. Y es así, y de hecho propios chinos que han escapado, que están exiliados, te lo van a explicar. De hecho son gente perseguida, ¿no? Y es una forma muy difícil de salir, es imposible salir, salvo que te la juegues, como hacen algunos poquitos, que se la juegan y se convierten en exiliados y con mucho cuidado pues viven un poco como en cierta clandestinidad, ¿no? Pero el problema, y volviendo a España, que es la parte que yo creo que puede ser interesante, yo creo que el libro en general va a abrir los ojos a muchas personas, porque luego también hablo del desplome demográfico de China, que es brutal, y cómo esa política que no reconoce derechos en las personas, sino que los derechos son titularidad del Estado, es decir, del gran gobierno que vela por todos los chinos, de la política del hijo único. Es decir, las consecuencias, hay un caso especialmente detallado, verdaderamente bestial, verdaderamente brutal, que pone en evidencia todo, incluso pues eso, como el Estado chino te obliga a abortar. A las niñas. Sí. Específicamente a las niñas durante muchos años. Al segundo hijo. Viene el segundo hijo y básicamente, bueno, esa es otra de las consecuencias que explica el libro, es, digamos, el desequilibrio de sexos que hay en China. Es decir, hay un déficit de mujeres enorme, es decir, hay mucho varón y muy poca mujer. Claro, los querían para el campo, como decía el chiste. Y dice, ¿qué hijo más feo tienes? Y dices, igual si lo quiero para el campo. Pues eso, montaban en Tudela. Pues bueno, esto lo querían para el campo. Soldados. Recordemos, Soldados. Sí, claro. Recordemos los datos del libro. La guerra invisible, autor don Javier Venegas, editorial Disidentia. Enséñelo usted un poquito a cámara. En Amazon.es, en ebook y en papel. Después del de Alain Peyrefitte del 73, el de Cuando China despierte, yo creo que este es el hito, ¿no? Lo estoy traduciendo al inglés, ahora lo vamos. Sí, además en versión un poquito extendida, porque para el mercado americano, a ver si... Es muy importante, Javier, es muy importante que la gente conozca, porque son una verdadera incógnita para nosotros. Es decir, la lengua constituye una barrera tan infranqueable que la mayoría de la gente, para ellos China es algo incomprensible. Es que el libro intenta no demonizar, no es un libro combativo de vamos a luchar, simplemente poner en la mesa sobre todo cuál es la dinámica, ¿qué es lo que hay? La filosofía, que realmente China no es, Xi Jinping no es un presidente, Xi Jinping es el gran
el gran guía es el líder supremo y no es un presidente homologable a un presidente occidental, porque no lo ha votado no ya el público, ni siquiera el Parlamento. Pero fíjate que Peirefit, cuando escribe el libro, él plantea fundamentalmente qué es lo que puede hacer China en función de un crecimiento demográfico imparable como el que en ese momento se proyectaba para China. Hoy, todas las proyecciones hay que hacerlas sobre un decrecimiento imparable. Imparable. Es que tienen un problema gordísimo. Es decir, estamos hablando de que pueden irse a 700, de 1.400 y pico millones, se pueden ir a 700 millones a final del siglo. Es decir, a la mitad de población. Eso requiere un análisis. 2 siglos se podrían quedar en menos de 100 millones. Imagínate. Es decir, imagínese, don Julio, el nivel de presión que tiene la sociedad, porque luego el libro también toca, cuidado con China, no apoyarse mucho en ella, que es posiblemente uno de los estados o países superpotencias más inestables ahora mismo, internamente. Claro. Es una bomba de relojería, tiene 4 crisis paralelas. Y 5 usos horarios dentro del país. Exacto. O sea que a ver quién rayos establece, se coordina. Bueno, eso dentro de lo que cabe. Pero es que tienen alabado a los indios, y de los indios no hemos hablado. Y los indios sí que van a tener 1.500, bueno, ya tienen más población que China. Sí, pero también van a entrar en la curva de descenso demográfico. Es imparable. Desgraciadamente eso es un tema que merece un tratamiento aparte. Pero fíjese usted la carga que va a tener China. Simplemente el año pasado, en 2025 creo que fue, se jubiló en China el equivalente a toda la población de Alemania. Y el reemplazo no llega. China no es... Tenemos que quitar muchos mitos. El mito de superpotencia imparable que va a gobernar el siglo XXI, eso, el libro hace una apuesta, dice, China no va a gobernar el mundo en el siglo XXI. Y hay que entender que el libro explica digamos, un poco las grandes diferencias que hay en ese aspecto, porque hay mucha gente que está, incluso intelectuales, incluso políticos, que ven a China como una tecnocracia. China no es una tecnocracia. China es una dictadura apestosa de partido único. Es una dictadura de partido único, ya está. Bueno, muchísimas gracias, don Javier. Compren el libro La Guerra Invisible. Bueno, si tiene que hacer otras cosas puede irse, y si no, se puede usted quedar. Pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.